Bueno, y vamos a pensar ahora en ejemplos de superávit en la balanza de pagos. También, de nuevo, recorriendo la balanza de pagos. Acá hay algunos ejemplos. Podrían haber subido las exportaciones, podrían haber subido los servicios financieros cobrados en el mundo, pueden subir las transferencias que se reciben desde el mundo, podemos estar tomando préstamos en el extranjero, ¿sí? O podemos estar cobrando aquellos préstamos que hicimos en el extranjero, podemos estar recibiendo inversiones desde el extranjero o podemos estar trayendo de vuelta nuestra riqueza. Muy bien, algunos son de cuenta corriente, otros son de cuenta de capital y financiera, así que tenemos ahí distintos ejemplos. ¿Qué pasa en el mercado de divisas? En todos estos ejemplos estuvieron subiendo las cantidades ofrecidas, o sea que el superávit se dio porque aumentaron las cantidades ofrecidas, con lo cual la oferta se desplazó hacia la derecha. También pudo haber habido algún ejemplo de caída de cantidades demandadas, que genere superávit en la balanza de pagos, como por ejemplo, bueno, poner un cepo. Hoy decíamos que bajen las importaciones, o podemos decir, bueno, poner un cepo cambiario y entonces el que compraba no compra, o es porque no lo dejan, ¿no es cierto? Pero no compra o no compra tanto, o que el Estado, por ejemplo, o los privados entren en default y no paguen la deuda externa. Entonces el que demandaba dólares para pagar deuda en el mundo y no lo hace más porque entró en default y dejó de pagar. Entonces en esos casos caen las cantidades demandadas y la demanda se desplaza hacia la izquierda y también hay un sobrante de divisas, también hay un superávit en la balanza de pagos y ese sobrante de divisas genera lo mismo que está generando acá la oferta desplazada hacia la derecha. Pero nos vamos a quedar con esto porque es lo más habitual. Entonces, cuando la oferta se desplaza hacia la derecha por aumento de cantidades ofrecidas, aparece ahí, fíjense en el gráfico se ve, el superávit de balanza de pagos y la presión a la caída de. Como vimos antes, el desequilibrio puede empezar por cuenta corriente o por cuenta de capital y financiera indistintamente. La vuelta al equilibrio depende de la política cambiaria. Lo que sabemos es que este desplazamiento genera una presión a la baja de. ¿Cómo se resuelve? Esto tiene que ver con el sistema de tipo de cambio que haya adoptado ante la autoridad cambiaria, el Banco Central. Entonces, si venía operando con un sistema de tipo de cambio flexible o flotante de flotación pura, donde el Banco Central no puede intervenir, el tipo de cambio efectivamente va a caer. Y al caer el tipo de cambio nominal, ceteris paribus, cae el tipo de cambio real. Entonces estoy hablando de una apreciación nominal y real, nos volvemos caros, las exportaciones caen y entonces caen las cantidades ofrecidas de dólares, movimiento a lo largo de la oferta nueva, y las importaciones suben, y entonces suben las cantidades demandadas de dólares, movimiento a lo largo de la demanda. En el nuevo A' volvemos a tener equilibrio en la balanza de pagos porque ese desequilibrio inicial, ese superávit inicial que apareció por cuenta corriente o por cuenta de capital, bueno, se va a cerrar con un deterioro de la balanza comercial en cuenta corriente. O sea que la balanza de pagos vuelve al equilibrio por cuenta corriente porque se trata de un sistema de tipo de cambio flexible, no por dónde empezó el desequilibrio, sino por el sistema de tipo de cambio aplicado. Y esta presentación de la balanza de pagos, que lo que muestra es que XN va variando y muestra además el resultado de la balanza de pagos, primero superavitario y que se va achicando, esa presentación se llama presentación resultado. En cambio, si el sistema era de tipo de cambio fijo, bueno, el Banco Central tiene la obligación de operar para que el equilibrio quede en el valor E, no necesariamente en el punto A, pero sí en esta ordenada. ¿Qué va a tener que salir a hacer en este caso el Banco Central? Bueno, lo que más le gusta a todo Banco Central y a todo presidente del Banco Central y a todos los ciudadanos de ese país, que es que el Banco Central salga a comprar dólares, porque entonces aumentará su stock de reservas internacionales. O sea, que lo que sale a hacer es a igualar las cantidades demandadas a las nuevas cantidades ofrecidas, que son mayores, para que no ajuste el precio, para que el tipo de cambio quede en el mismo valor.
es como que la demanda se desplaza hacia la derecha, pero en realidad la curva de demanda es la celeste, es la infinitamente elástica. ¿Por qué? Y porque se acomodaron las cantidades demandadas a las ofrecidas para que no cambie el precio. La curva se hizo horizontal. ¿Sí? Podríamos borrar la curva de demanda punteada y la vieja curva de demanda, porque en realidad la única curva de demanda es esta. Así como en el caso del déficit, la única curva de oferta era la infinitamente elástica y podríamos haber borrado las otras ofertas. Pero no es tan sencillo. En un sistema de tipo cambio fijo, no es que ya sabemos qué curva es infinitamente elástica. En realidad, en un sistema de tipo de cambio fijo, donde se generó un déficit que desplazó la demanda a la derecha, la oferta es infinitamente elástica. Y en un sistema de tipo de cambio fijo, donde se generó un superávit que desplazó la oferta a la derecha, la demanda es infinitamente elástica. Es un poquito más complejo que decir, esta tal curva es horizontal. No tan así. Así que, eh, fíjense que el Banco Central sale a comprar dólares, sube el stock de reservas internacionales, la demanda se hace infinitamente elástica y hay una vuelta al equilibrio en la balanza de pagos porque se registra la variación de reservas internacionales en la cuenta de capital y financiera con el signo invertido. O sea que acá el Banco Central aumentó su stock de reservas internacionales, se registra menos y el monto del aumento. Y ese registro con el signo invertido, negativo, hace que la balanza de pagos vuelva a cero y por eso se llama balance de pagos. Y la presentación es presentación balance.